Continúa la tensión dentro del fútbol chileno, luego de que Estadio Seguro exigiera a la ANFP implementar de forma obligatoria el Registro Nacional de Hinchas. Para conversar sobre la situación actual de seguridad en los estadios, saludamos inmediatamente a la diputada del Partido Comunista e integrante de la Comisión de Deportes de la Cámara, Marisela Santibáñez. Diputada, ¿cómo está? Buen día. Buen día, le aclaro que ahora soy una diputada independiente. Primero, para toda la gente que está viendo esto, saludarla y por supuesto sumarme a la felicidad que están sintiendo las familias en este reencuentro. Ahí es cuando hablamos de reconciliación. Son cosas que quedan pendientes, pero son cosas que se van resolviendo y eso hace más grande a Chile. Sí, bueno, era una información bastante esperada también por las familias, principalmente diputadas. Vamos a corregir la información, así que no se preocupen. Oiga, le quería preguntar sobre su opinión respecto a Estadio Seguro y sobre todo sobre la directiva. La jefatura de Estadio Seguro. La jefatura de Estadio Seguro. Estadio Seguro es un plan. Primero aclaremos qué es Estadio Seguro. Estadio Seguro es un plan que depende del Ministerio del Interior y es un plan que está hace 12 años, que nace en el primer periodo del expresidente Sebastián Piñera y efectivamente no ha tenido una eficacia. ¿Por qué? Porque no tiene las atribuciones ni fiscalizadoras, no tiene ningún tipo de atribución, por ejemplo, puede sancionar, no puede sancionar. ¿Qué hace Estadio Seguro? Estadio Seguro, en el fondo, voy a decir una palabra que no es la correcta, pero es como que aconsejara, ¿no? Tiene que estar lidiando entre las partes, tiene que estar fijándose o supervisando que todo esté acorde a la ley, pero no tiene ninguna atribución. Es más, usted sabe que cada vez que hay un encuentro deportivo de este tipo, se le pide un informe a Carabineros y ese informe no necesariamente, aunque diga que no, se recomienda no realizar el partido como pasó Colo-Colo Huachipato, eso no es vinculante, no tiene que tomarlo así la autoridad y decir, en este caso la delegación presidencial, y decir esto no se realiza. Es un consejo para que la gente lo entienda bien y lo mismo pasa con Estadio Seguro. Estadio Seguro debe finalmente ser como un veedor, un observador, un lidiador, pero no tiene ninguna atribución. Eso es para que no confundamos cuando dicen, Estadio Seguros y Pamela Venegas son los que determinaron que no. Aquí es la delegación presidencial y por supuesto, quien está encima de todo esto y que hoy día se está llevando un poco las manos limpias es la ANFP, el señor Pablo Milad, quien es el que tiene que determinar. Por ejemplo, en el Colo-Colo Huachipato, quien decide este minuto de silencio por el expresidente a un día, o estábamos muy cerca de lo que fueron los honores, el funeral, digamos, de Estado. Por lo tanto, yo, si soy, y lo digo con mucha responsabilidad y jamás avalando la violencia, por algo estoy en mi cargo, no sería ridículo que yo estuviera avalando la violencia, pero tampoco yo voy a apuntar siempre al mismo lugar. Creo que en 12 años Estadio Seguro ha sido ineficaz, sí, lo ha sido. ¿No ha tenido las atribuciones? No, no lo ha tenido. Entonces, al parecer, si uno medita un poco, tenemos ahí algo, una entidad donde las autoridades que sí toman las decisiones pueden apuntar cada vez que cometen un error. ¿Qué se puede hacer, en su opinión, también como hincha, para terminar con la violencia en los estadios? Mire, se han tratado de hacer muchas cosas y aquí yo voy a ser muy responsable de lo que digo. ¿Por qué? Porque hay un tema respecto de la seguridad en nuestro país en general, en el mundo en general, pero en nuestro país específicamente, donde aumenta, claro, la violencia, por lo tanto necesitamos más seguridad. En el tema de los estadios, en el tema de los partidos de fútbol, se ha trabajado en estos protocolos donde tú tienes que tener una cantidad de seguridad privada, porque hoy día, y entiéndanlo bien, el que se tiene que hacer cargo es el que realiza el evento deportivo. En este caso, por ejemplo, era Huachipato, en el Estadio Nacional, ¿cierto? Lamentablemente, las cosas que se han hecho no han sido del todo correctas, buenas o que hayan tenido una eficacia. No ha sido así. ¿Por qué? Porque usted dice, ¿y cómo entonces entran con bengalas o cómo se entra con los lienzos? El famoso lienzo, que había uno que estaba autorizado por la delegación presidencial, pero cuando usted como autoridad comete el error y entra un lienzo de más de 30 metros, no entendamos cómo se confundieron con el otro lienzo que sí estaba autorizado. Bueno, como sea, ya está instalado. Debería uno asumir el error y dejar ese lienzo ahí en la medida que no vaya en contra de la moral y las buenas costumbres, ¿cierto? Porque ahí se decomisa de inmediato. Pero esperaron un tiempo completo y el hecho de que vaya la seguridad a decomisar un lienzo cuando están los ánimos muy calientes, cuando está la gente muy también efervescente, porque Colo-Colo iba ganando 2-0 con un gol además de Arturo Vidal, con una figura tan requerida por la hinchada y todo, efectivamente
provoca esto, se desata un tema de violencia, empieza este tironeo con el lienzo, había muchos niños, nadie tomaba en cuenta que gasearon un poco a los niños. Yo lo digo porque efectivamente son las cosas que se deben hacer para un poco traer la paz nuevamente o la calma, pero no fue así. Favorablemente no se quemó el memorial, no era la intención, yo creo, de ninguna de las partes, y lo digo también con mucha franqueza. Yo tengo la experiencia de haber estado toda mi vida en los estadios, entonces si te van a quitar un lienzo, quien entiende un poco de fútbol, ahí se enrarece todo, y ahí yo creo que aquí hay que asumir culpas con nombres y apellidos. Y aquí termino en el tema de Estadio Seguro y qué podemos hacer para erradicar la violencia. Hoy día ponen como gran titular el gobierno, ojo, que Pamela Venegas fue una periodista que pasó de Universidad Católica y después llega a la NFP. Ella era coordinadora del fútbol femenino. Entonces, eso de llevar culpas a este gobierno o al otro, yo creo que cuando alguien tiene un buen desempeño puede seguir, trascender en el puesto, pero no por eso vamos a creer que es la persona idónea. Yo en este caso quiero hacerle una historia para atrás de cuáles fueron los presidentes anteriores. Usted sabe que Cristian Barra, que fue además, tenía un buen prontuario, ¿no? Desde pensión de alimentos para adelante, que fue en el 2012 el jefe de Estadio Seguro, cuando la autoridad era Cecilia Pérez. No podemos olvidarlo. No podemos olvidarlo porque es el tiempo donde Ruiz Tagle tiene contactos con Pancho Malo, el dirigente de Colo-Colo, que viene y lo dejan de presidente de Blanco y Negro, del señor Sebastián Piñera. Entonces, usted me entiende cómo se enrarece todo, por qué se le pide un minuto de silencio cuando se habían cumplido todos los honores, porque estamos en el estadio. Yo no estoy diciendo que no se realicen y que no es el derecho de la autoridad de hacerlo, pero la autoridad también está para velar por la paz, por la tranquilidad, por el buen desarrollo de los partidos de fútbol o de los distintos eventos que se realicen en un estadio. Entonces, la verdad que yo creo que aquí se cometen errores y no se asumen con nombre y apellido. En este caso, el minuto de silencio se anunció 4 días antes, el día 7 de febrero, de parte del señor Pablo Milad. Y si Pablo Milad tiene alguna intención de mejorarlo todo, hay que partir por separar la NFP de la federación, que tienen a la misma cabeza, que es don Pablo Milad. ¿Y hay que cambiar a Pamela Venegas? ¿Sería conveniente sacarla de su cargo, por ejemplo? Esa es una decisión que no tomo yo, la toma el Ministerio del Interior, pero sin duda, ese es un muy buen punto y es una muy buena pregunta y se la agradezco. ¿Por qué? Porque siempre vamos a cortar por lo más delgado, siempre vamos a ir a buscar, y por eso le digo, es una invención. Si Estadio Seguro, que es un departamento que sin duda arroja un buen gasto fiscal, entonces yo digo, ¿por qué no se terminó antes? Porque hoy día la señora Cecilia Pérez, de Azul Azul, que se viste de otro traje, y lo digo también con la cercanía que en algún momento tuvimos, porque ella era la ministra y yo una diputada totalmente opuesta, pero el trabajo mancomunado y ser republicano significa eso, no digo por el partido político, sino que por la definición de la palabra. Y en eso Cecilia Pérez tiene que hacer un mea culpa. Si hoy día no se justifica Estadio Seguro, créame, y lo digo con todas sus letras, no solo como diputada, sino también como una aficionada al deporte, al fútbol especialmente, nunca se justificó Estadio Seguro. Entonces, ir hacia Pamela Venegas, que es, y lo digo, la única que ha tenido la disposición, yo sé que estamos en un periodo de congelamiento legislativo, receso, pero Pamela Venegas es la única que ha tenido la disposición de contestarme todas mis dudas respecto a quiénes han sido las personas telefónicamente. No así la delegada, que está de vacaciones, o que no sé si está de vacaciones todavía, y hay un delegado subrogante que no, lamentablemente no comunica de la mejor manera. Y Pablo Milad mirando desde la tribuna o mirando desde la platea cómo se da esta rencilla, y no hay ninguna voz oficial. Yo creo que Pamela Venegas ha demostrado sí ser una gran profesional, ha estado en todas las discusiones de la Cámara de Diputados en la Comisión de Deporte, pero eso tampoco dice que estando todos los días presente y trabajando se va a lograr algo respecto de la violencia en los estadios. Lo que pasa simplemente es que ahora, si quieren empadronar o decir yo me inscribo como hincha, tienen que tener la disposición también de los clubes y de la gente aficionada al fútbol. Yo personalmente soy tan fanática que si es necesario que yo me inscriba en la lista, claro que lo voy a hacer. Y creo que toda la gente que tiene ese propósito y de ver el deporte como fueron los panamericanos con ese espíritu, vamos, inscribámonos. Pero no es simplemente levantar y decir, bueno, sí, el Ministerio del Interior sí puede decirle a la NFP como recomendación, recuerde que es una entidad privada,
por eso hablo de la separación con la federación, ahí no tenemos la atribución para fiscalizar y decir, ok, hoy día tienen que estar todos inscritos, pero es una medida más. Es como cuando quisieron sacar los bombos, es como cuando quisieron sacar los lienzos. Esas no son medidas digamos, de peso y de fondo que puedan ir a este tema. Yo creo que aplicar un poco más de penas, digamos, penas efectivas. No estoy hablando de eso que, yo no tengo derecho a admisión, pero fíjate que voy con otro carnet o me consigo una entrada por el otro lado, entro. Todo eso la gente, o las hinchadas, o la gente que no tiene, porque se dio que gente que tiene años de no poder entrar a los estadios estuvieron ahí delincuentes en tribuna en el Monumental en algunos meses atrás. Yo creo que hoy día los clubes que ya tienen un peso importante, acuérdense que regulamos por las casas de apuestas, por lo tanto no están prohibidas, tienen los ingresos, en tanto tienen la disposición de poner todo a disposición, hablo de plata, presupuesto, todo, para que esto suceda. Por ejemplo, el tema de que cuando tú entras, hay esta máquina que reconoce y que tiene inmediatamente toda la gente que va entrando. Si lo hicimos con la pandemia, ¿cómo no vamos a poder hacerlo acá? Pero todo esto está conversado. O sea, no crean aquí algunos periodistas, lo digo con mucho respeto a usted, pero hay periodistas que en las redes sociales hoy día descubren la rueda, la piedra, y nosotros no hemos hecho nada. Yo llevo 6 años trabajando en esto, 6 años lidiando con una ANFP que no ha estado nunca a la altura. Nunca a la altura porque sí, la cara bonita o la cara simpática de su presidente, amable, pero después no tiene la disposición. No tiene la disposición como no la han tenido con cosas tan graves como la violación masiva en Cobreloa, que es un tema que se va a tocar en la primera sesión de vuelta del receso legislativo. Yo, la verdad que creo que esto lo podemos hacer entre todos, pero si usted va a apuntar siempre como autoridad a la gente que le ha llenado los estadios, que le llena las arcas, digamos, con el tema del aforo, de las entradas, yo la verdad es que creo que muy poco vamos a avanzar si seguimos solo apuntando a uno. El que es la autoridad tiene que velar por la tranquilidad, la paz y no finalmente provocar algo que pueda detonar esta imagen que estamos viendo, que no la queremos y que no queremos que se vuelva a repetir. ¿Y de qué se trata esta propuesta de registro nacional de hinchas? ¿Cómo funcionaría, por ejemplo, diputada? No la escuché, se cortó justo, dígame la pregunta. Le preguntaba por el registro nacional de hinchas, ¿de qué se trata y cómo funcionaría en caso de que se implementase? Ya, el registro nacional de hinchas, el que ahora propone el gobierno, yo no tengo el documento en la mano, no sé si existirá ese documento, pero a lo que va ese registro que viene también dentro de las propuestas que hiciera Estadio Seguro, y el ministro Pizarro también estuvo en esa discusión, a quien le mando un afectuoso saludo en su pérdida. Voluntariamente tú como hincha tendrías que inscribirte en este registro, voluntariamente. Tú que quieres el retorno a la familia al estadio, el que quiere ir con sus hijos tranquilamente, el que quiere ver los 90 minutos y no lidiar con estas provocaciones de unas y otras, tendría que estar registrado. Usted, que no sé si es fanática del fútbol, si vale, pero usted estaría dispuesta a ir a inscribirse. Si no es así, es nuevamente la voluntad de los clubes deportivos, de las sociedades anónimas, que son las dueñas de los clubes deportivos, que deben ponerse a disposición. Si no hay una voluntad en eso, no va a avanzar. No vamos a tener un registro. Pero ¿qué pasaría? Si yo realmente tengo la intención, yo congelaría al público en el estadio. Hablemos de determinaciones drásticas que puedan llevar. Uno lo piensa, lo va dando vuelta. Determinaría, si tú no estás inscrito no entras, aunque se baje el aforo, aunque estemos en esto. Pero fíjese que hoy día voluntariamente Unión Española, hoy día O'Higgins, están diciendo nos vamos a jugar con público de Colo-Colo o del equipo contrario que pueda venir a hacer un desorden, un desmán que me provoque un gasto el día de mañana a mí por una multa. Yo creo que es inteligente de parte de ellos hacerlo, porque yo no tengo por qué estar pagando si te invito a mi casa porque me quiebren los vidrios o que me rompas mis muebles, ¿cierto? Pero al mismo tiempo va a tener que poner un ojo importante ahí la NFP, no la delegación, aquí no tiene que ver la delegación, sino que la Federación de Fútbol también, presidida por la misma persona, Pablo Milad, para ver si cuál es la forma más amable, más amigable de hacerlo. Yo creo que son, aquí vuelvo a decirlo, las sociedades anónimas de los clubes deportivos que tienen que buscar la manera más amigable. Imagínate tú, si te inscribes, quedas inmediatamente como socio activo de club social y deportivo. Pongo el ejemplo de Colo-Colo. Si tú te inscribes en este registro, vas a estar, si es que no estás afiliado, si no eres socio, si no estás al día, te puedes poner al día. Algo que enganche para que esto no sea simplemente una determinación
que no lleva a nada si es que tú no tienes la intención de ponerla en favor de la paz y del buen trato, ¿no? Si no hay esa voluntad no va a pasar. Así que hay muchas cosas que sí se podrían hacer, pero va a depender también de cuánto quieren, digamos, poner en cuanto a presupuesto los clubes. Si los clubes siempre están en la quiebra, siempre están en problemas, no tienen plata para el fútbol femenino, y es ahí, estimada periodista, donde, vuelvo a decir, la separación de la federación de la NFP significa la federación recibe presupuesto del Estado. Nosotros no sabemos hoy día dónde va esa plata. Si hoy día hay una amonestación, por ejemplo, con el Memorial, que hay algo que arreglar, más las bancas que se echaron a perder, que las quemaron, esos son alrededor de 100 millones. Lo tiene que pagar la NFP. ¿Usted sabe de dónde viene ese presupuesto? Vendrá de las federaciones, porque la plata de la federación tiene que ver con la formación del fútbol, por ejemplo, va al fútbol formativo, va a la cantera o va al fútbol femenino. Pero hoy día cuando tú tienes 6 jugadores extranjeros, esto todo se vuelve un círculo vicioso. Y por otro lado, engrandece a aquellos que tienen el negocio de la seguridad. Porque mientras más necesitemos seguridad privada, mejor es el negocio para aquellos. Ahí tenemos que ir a ver quiénes están detrás de eso y yo estoy comprometida con seguir fiscalizando y seguir trabajando en esto. Diputada Marisela Santibáñez, integrante de la Comisión de Deporte de la Cámara, le agradecemos mucho por esta interesante conversación. Que tenga muy buen día. Muchas gracias a usted. Hasta luego.